Había una vez, en un remoto y exuberante bosque, un pequeño pájaro llamado Quetzal. Quetzal era un ave de hermoso plumaje, con tonos verdes y rojos brillantes que deslumbraban a todos los que lo veían. Sin embargo, a pesar de su asombrosa belleza, el pájaro siempre se sintió inquieto y descontento con su vida. Cada día, Quetzal se lamentaba ante sus amigos sobre lo que consideraba una existencia insignificante y carente de propósito. Sus compañeros pájaros, preocupados por la tristeza de Quetzal, lo instaron a hablar con alguien que pudiera ayudarlo a comprender su verdadero valor en el mundo. Entonces, Quetzal decidió buscar a Dios, pues creía que solo él podría brindarle respuestas a sus inquietudes. Determinado, emprendió un largo y arduo viaje hacia la cima de la montaña más alta, donde se decía que Dios residía. En su ascenso, Quetzal enfrentó numerosos obstáculos y desafíos, pero su determinación era inquebrantable. Luchó contra fuertes vientos, cruzó ríos turbulentos y sorteó densos bosques para alcanzar su objetivo. Finalmente, después de días de fatigoso vuelo, llegó a la cima de la montaña, donde encontró un majestuoso águila que custodiaba la morada divina. El águila, impresionada por la valentía de Quetzal, lo llevó ante Dios. Allí, el pequeño pájaro, con temblorosa voz, le expresó a Dios su constante aflicción y su profundo deseo de comprender su propósito en la vida. Dios, con infinita sabiduría y compasión, sonrió amablemente a Quetzal y le dijo: «Hijo mío, cada criatura en este mundo tiene un papel esencial y significativo. Tu belleza y elegancia traen alegría a todos los que te rodean, y tu canto es un regalo para los corazones entristecidos. No subestimes tu importancia». Quetzal, abrumado por las palabras de Dios, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Agradecido, le preguntó cómo podría honrar su vida y ser útil a los demás. Dios le respondió: «Encuentra la paz en tu corazón y extiende tu amor y compasión a todos los seres vivos. Tu existencia es parte de un intrincado tejido de la naturaleza, y al ser consciente de ello, encontrarás la plenitud». Con estas palabras reconfortantes, Quetzal regresó a su hogar en el bosque. Comenzó a ver el mundo con nuevos ojos, apreciando la maravilla de la naturaleza que lo rodeaba. En lugar de quejarse, compartía su canto con los demás pájaros y animales, y sus notas musicales llenaban los corazones de todos con alegría y esperanza. La historia de Quetzal se extendió por todo el bosque, y los animales aprendieron a valorar su propia singularidad y contribución en el ecosistema. La tristeza y el descontento se desvanecieron, dando paso a un ambiente de gratitud y armonía. A partir de entonces, Quetzal se convirtió en un símbolo de esperanza y autoaceptación. Su historia se transmitió de generación en generación, recordándoles a todos que cada ser tiene un propósito en el gran diseño de la vida, y que encontrar la paz interior es esencial para descubrir su verdadera esencia. Así, el pájaro que se quejó con Dios se convirtió en una leyenda que inspiró a muchas almas perdidas a encontrar la felicidad dentro de sí mismas y a abrazar su papel en el vasto universo. Valorar nuestra singularidad. Cada ser vivo tiene características únicas y valiosas que aportar al mundo. Así como el pájaro Quetzal, debemos aprender a valorar y aceptar nuestras cualidades individuales, reconociendo que todos tenemos un propósito especial en la vida. Aceptar las dificultades como oportunidades. El viaje del pájaro hacia la cima de la montaña estuvo lleno de desafíos, pero no se rindió. Aprendemos que las dificultades pueden ser oportunidades para crecer, aprender y encontrar soluciones a nuestras inquietudes. Buscar respuestas en el interior. Aunque Quetzal buscó a Dios para encontrar respuestas, la verdadera sabiduría estaba dentro de él. La historia nos recuerda la importancia de mirar hacia nuestro interior para encontrar la paz y el significado en nuestras vidas. Compartir amor y alegría con los demás. Cuando Quetzal dejó de quejarse y compartió su canto con los demás, trajo felicidad y esperanza a todos los que lo rodeaban. Nos enseña a ser generosos con nuestro amor y alegría, ya que nuestras acciones positivas pueden marcar una diferencia en la vida de los demás.
Ser conscientes del impacto en el mundo. La historia del pájaro Quetzal resalta cómo nuestras acciones y actitudes pueden influir en los demás y en la naturaleza que nos rodea. Nos anima a ser conscientes de nuestro impacto en el mundo y a esforzarnos por contribuir positivamente a él. En conjunto, la historia del pájaro que se quejó con Dios nos brinda importantes lecciones sobre la autoaceptación, la valentía para enfrentar desafíos, la búsqueda de la sabiduría interna, la generosidad y la responsabilidad en nuestras acciones. Reconocer la belleza en lo que nos rodea. A través del personaje del pájaro Quetzal, podemos apreciar la belleza de la naturaleza y el valor de cada ser vivo. La historia nos invita a detenernos y observar la maravilla que nos rodea, encontrando inspiración y gratitud en la diversidad y esplendor del mundo natural. Aprender a escuchar a los demás. Los compañeros pájaros de Quetzal fueron sensibles a su sufrimiento y lo alentaron a buscar ayuda. Esta parte de la historia nos recuerda la importancia de escuchar y apoyar a quienes nos rodean, demostrando empatía y compasión hacia los demás. Cultivar la paciencia y la perseverancia. El viaje de Quetzal hacia la montaña no fue fácil, pero perseveró hasta alcanzar su objetivo. Nos enseña la importancia de la paciencia y la perseverancia en la vida, ya que algunos logros y descubrimientos significativos pueden requerir tiempo y esfuerzo. Reconectar con lo espiritual. La búsqueda de Quetzal para hablar con Dios representa el anhelo humano de conectarse con lo trascendental o lo espiritual. La historia nos anima a reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad y a encontrar momentos para la contemplación y la conexión interior. Tomar responsabilidad por nuestra felicidad. A medida que Quetzal aprende a encontrar la paz y la alegría en su interior, nos recuerda que la felicidad no siempre proviene de factores externos. Nos impulsa a asumir la responsabilidad de nuestra propia felicidad y bienestar, reconociendo que está en nuestras manos encontrar el contento en la vida. Valorar la amistad y el apoyo mutuo. Los amigos del pájaro Quetzal jugaron un papel importante al alentar y apoyar su búsqueda. La historia resalta la importancia de la amistad y cómo el apoyo mutuo puede ayudarnos a superar momentos difíciles y crecer como individuos. En resumen, la historia del pájaro que se quejó con Dios nos ofrece una variedad de enseñanzas sobre la apreciación de la naturaleza, la importancia de la empatía y el apoyo, la perseverancia en la búsqueda de respuestas, la espiritualidad personal y la responsabilidad en la búsqueda de la felicidad. Cada lección nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nos ofrece valiosas pautas para desarrollarnos como personas más compasivas, conscientes y auténticas. Si te gustó esta historia, te invito a suscribirte, darle like y activar las notificaciones para que me acompañe en esta aventura.